Bueno, vamos a proseguir con la clase de hoy. La idea importante de hoy es seguir con ahora lo que es el modelo de carteras de Harry Markowitz, y que es un modelo hecho por un economista que fue premio Nobel, que hizo un trabajo que se llamó Portfolio Selection, en donde él recoge de la microeconomía la idea de estudiar la toma de decisiones. Ustedes recordarán que en microeconomía lo que se estudiaba básicamente en teoría del consumidor era un consumidor que a lo mejor tenía que elegir entre cuántas peras y manzanas iba a comprar, y cómo es que armaba la canasta óptima para él. Bueno, en este caso es algo muy análogo. La idea que sugiere Markowitz es que se podía estudiar la idea que un inversor, en lugar de un consumidor, un inversor armara una cartera que fuera la mejor, ¿no? Primero se preguntaba, ¿cuáles son todas las carteras que te podés armar? ¿No? Era análogo a lo que en microeconomía veían como la restricción presupuestaria que te mostraba todas las canastas que te podías armar. Ahora lo análogo es cuáles serían todas las carteras que te podés armar combinando activos financieros. Y después de todos esos activos, elegir la mejor, digamos, el mejor portafolio para vos. Es decir, en base a tu grado de aversión al riesgo, ¿cuál sería el mejor activo financiero, la mejor cartera que puedas armar? Él obviamente parte de la idea de que los inversores somos aversos al riesgo, considera que la información es un dato para el inversor, ¿no? Tanto los retornos como las covarianzas y varianzas son datos, y en base a eso toma decisiones, ¿no? Entonces es un modelo que es análogo a la microeconomía y a la teoría del consumidor. Otra vez, esto va a ser, como les venía diciendo, es la idea de un inversor que tiene un horizonte temporal de inversión, que apunta a invertir, no sé, o sea, 2 años, 3 años, 4 años, entonces todos los datos están referidos a ese horizonte temporal. Eh, Vamos a ver en una primera instancia cómo sería cuando yo tengo solamente 2 activos riesgosos. Si yo, por ejemplo, soy un inversor que tiene la posibilidad de invertir en 2 activos, yo puedo poner mi plata en acciones de Tenaris o puedo poner mi plata en acciones de Apple. eh, Ustedes saben que podría poner todo en uno o todo en otro, ¿sí? O básicamente podría elegir armarme una cartera que esté compuesta por estos 2 activos, que sería una cartera sería el sintético, ¿no? Como les venía diciendo, sería la posibilidad de armarme un nuevo activo. ¿Qué sucede con el retorno esperado de la cartera? El retorno esperado de la cartera nosotros ya sabemos que se definía de esta manera, ¿no? En definitiva, es el promedio de los retornos, es el promedio ponderado de los retornos individuales esperados de los activos. Pero a la hora de definir la varianza de la cartera, ustedes saben que era una expresión un poquito más amplia, en donde tenía que ver la covarianza. La covarianza acá juega un rol importante y vamos a relacionar la covarianza con el coeficiente de correlación lineal, ¿sí? Eh, Su compañero en algún momento dijo, che, el grado de relación lineal que puedan tener 2 variables. Yo le dije, mira, no es esa la covarianza, no es esa la covarianza, pero está relacionado con el coeficiente de correlación que ustedes vieron en estadística, que es ese que tienen ahí. Que fíjense que se puede calcular a partir de la covarianza, es la covarianza dividido el producto de los desvíos. El coeficiente de correlación va a afectar la covarianza y por lo tanto va a afectar la varianza de las carteras.
¿Qué era el coeficiente de correlación? El coeficiente de correlación nos muestra qué tan linealmente relacionadas están dos variables. ¿Sí? Como vieron en estadística. Entonces, ¿por qué muchas veces nos gusta hablar más con el coeficiente de correlación en lugar de utilizar la covarianza? Porque a nivel conceptual, a nivel gráfico, nos transmite algunas cosas un poco más sencillas. Primero porque es un número acotado entre -1 y 1, cosa que la covarianza no. El coeficiente de correlación me dice si hay una relación lineal entre ambas. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si el coeficiente de correlación entre Apple y Tenaris, si los retornos esperados de Apple y Tenaris estuvieran linealmente perfectamente correlacionados? Y nosotros veríamos una relación como esta. Estarían todos a lo largo de una recta, donde veríamos que sería totalmente lineal la relación entre ambos. Por ejemplo, si Tenaris sube 5%, por ejemplo, con una recta constante, el retorno del activo del otro va a ser 15 y siempre entonces se va a mantener siempre esa relación. En definitiva, se estaría formando una recta de regresión lineal perfecta, o sea, habría una relación entre ambas lineal y perfecta, ¿sí? Ahora, cuando yo empiezo, si ustedes recuerdan, cuando nosotros empezábamos a reducir el coeficiente de correlación lineal, ya la relación entre ambas no era tan perfecta. Si el coeficiente de correlación lineal es positivo, pero pero es menor a 1, ya el grado de relación lineal entre las dos variables no es perfecto. Si yo, por ejemplo, le sigo sacando correlación, y me queda una cosa así como algo ya mucho más disperso, muy disperso, lo que significa cuando el coeficiente de relación es 0, es que no se puede encontrar una relación lineal entre ambas variables, entre ambos fenómenos. Cuando el coeficiente de correlación lineal, por otro lado, está entre -1 y 0, es decir, es negativo, ¿no? Pero no perfectamente negativo, ya empezamos a encontrar una relación inversa, ¿no? Que cuando uno sube, el otro baja y viceversa, y el otro extremo, por supuesto, sería un coeficiente de correlación lineal perfectamente negativo, ¿sí? Que estén en una recta, pero perfectamente con pendiente inversa. Esto es importante porque nos habla un poquito más a nivel gráfico de cómo es la relación lineal entre dos variables. Y como vimos, podemos meter adentro de la varianza de la cartera, podríamos meter adentro el coeficiente de correlación. Digo, si el coeficiente de correlación depende de la covarianza, despejamos la covarianza, podríamos despejarla de esta manera, y reemplazamos acá los términos por el coeficiente de correlación. Entonces la varianza de la cartera dependería entonces básicamente de cuál es el grado de asociación lineal entre estas dos variables. Y nos va a hablar un poquitito de cómo son las posibles carteras que nos podemos armar. Volviendo al ejemplo de que teníamos dos activos. Básicamente, lo que yo puedo detectar es que si dos activos están perfectamente correlacionados, se arma una frontera de posibilidades de inversión, o la frontera de carteras, que son todas las posibles carteras que yo puedo armar de forma lo más eficiente posible, estarían a lo largo de esa recta. Carteras que están por arriba de esta recta, que es la frontera de posibilidades de inversión, nunca las podría armar. No podría armar una cartera que tenga retornos que estén por encima de esta recta. Pero podría armarme carteras que estén por debajo, sí, pero no tiene sentido, porque siempre existe una cartera
que tendría un retorno mayor para el mismo nivel de riesgo. Entonces, las mejores carteras que yo me podría armar acá, ¿sí?, están siempre sobre la frontera de posibilidades de inversión. Por supuesto que una alternativa es poner todo mi dinero en Tenaris, ¿sí? Otra alternativa sería poner todo el dinero en Apple. Ahí te poner el 100% de nuestro dinero en Apple. O podríamos armar una cartera equal weighted, por ejemplo, que me generaría, si yo pongo el 50% en Tenaris, 50% en Apple, básicamente tendría esa cartera que tendría un determinado retorno esperado y un determinado riesgo. ¿Puedo armar estas carteras que están más allá de Apple y más allá de Tenaris? ¿Las podría armar? ¿Podría armar otras carteras, por ejemplo, si cambio los weight? Sí. Sí, por supuesto. Por ejemplo, podría armarme esta cartera que estaría conformada por el 75% de Tenaris y el 25% de Apple. O podría, por ejemplo, poner una cartera como la que acaba de aparecer ahí, ese círculo. Esa cartera, por ejemplo, implicaría que yo invierta el 125% de mi dinero en Tenaris. No se cuenta, ¿cómo haces eso? Shorteando Apple. Apalancando. ¿Qué sería shortear? ¿Qué es shortear, chicos? Invertir en la caída de una acción. Ok. Vos tu acción de Apple se la ponés, digamos, a préstamo, por así decirlo, y ahí te dan plata para invertir más en Tenaris. Después, a largo ¿Apostar a plazo, que tenés que pierde? volver No, vender en corto, profe. En realidad es vender en corto, no es que, al contrario, es vos vendés Apple que no es tuya. Esto sería la secuencia. Vos llamás a tu broker. Tu broker dice, si vos estás calificado para hacerlo, ojo, tenés que estar calificado. Y tu broker te lo tiene que permitir. Y le decís, quiero sortearme Apple. El broker agarra acciones de Apple que tenga otro inversor que las tenga paradas, y te las da a vos. Vos las vas a vender y con eso te entra dinero. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque con esa plata vos vas a comprar más de Tenaris. Por supuesto que la jugada tuya es que después las recompres más baratas. Vos estás especulando con que el precio de Apple vaya a caer, que vos las puedas recomprar más baratas y se las devuelvas al broker. Mientras tanto, le tenés que pagar a tu broker un fee que se reparte con el inversor al cual le sacó las acciones. De esa manera vos estarías financiándote para comprar más acciones de Tenaris, ¿sí? Así que, por ejemplo, hacer 125% en Tenaris y 25% en Apple, negativo, es porque te está shorteando Apple. O sea, vendés acciones que no tenés. Correcto. Claro, era al revés de lo que expliqué yo. Claro, vos vendés lo que no tenés. ¿Sí? Básicamente es vender lo que no tenés. Si ¿Funciona más o menos como una caución, profe, o nada que ver? No. No es exactamente así, no. En este caso, les digo, para no meterme tanto en esto, porque la verdad que da para charlar un montón y es muy lindo, pero si a uno de ustedes les interesa, hay una materia que si no estudian finanzas, obviamente la pueden hacer optativa. Es una materia fácil, pero es muy interesante, que es Teoría Financiera de la Evaluación 1, donde van a ver estos temas en profundidad. Bueno, todo esto lo vas a ver. Debe estar con Diego Candil. Sí, bueno, ¿cómo? En el mundo 4 nos dijo. Sí, él habla del mundo, de los mundos. Sí, él habla de los mundos. Bueno, básicamente esto sería un mundo con dos activos riesgosos, nada más. Claro, pero no dijo que quería decir las diferencias entre esa materia y esta. Hay muchas otras, sí, hay varias diferencias. Pero bueno, esa materia ve las cosas con mucha mayor profundidad en cuanto a teoría, porque justamente es teoría de la cartera entera, ¿sí? Para el que le interese profundizar esos conocimientos, sugiero que tome el curso con Diego. Es una materia optativa, no es una materia fácil, ahora te abre muchísimo la cabeza
y realmente se aprende mucho, y tienen un muy buen profesor. Pero bueno, más que nada quería que vieran hasta acá qué es lo que podría suceder, todas las carteras que yo podría armar si yo básicamente estoy armando una cartera con dos activos que tienen correlación lineal perfecta. Dependiendo cuál vaya a ser el weight que yo ponga en cada uno de estos dos activos, puedo armarme una de estas carteras que están a lo largo de la recta, ¿sí? Ahora, si yo, por ejemplo, ¿sí? Si yo lo que tengo que darme cuenta es que acá no estoy diversificando. Cuando una cartera no es otra cosa más que el promedio, es el promedio de los retornos. Y en este caso, se puede demostrar que es el promedio de los desvíos, es el promedio de los desvíos. Eso no es un efecto de diversificación. Que las cosas sean un promedio no es diversificación. ¿Cuándo empezamos a ver diversificación? Cuando yo empiezo a meter activos que no están perfectamente correlacionados entre sí. Pueden tener una correlación perfecta, pero fíjense que ahora la frontera de posibilidades de inversión es curva, ¿sí? Es una curva. ¿Qué característica tiene esta frontera de posibilidades de inversión? Básicamente, sigue mostrando lo mismo, que son todas las carteras que yo puedo armar, ¿sí? Combinando estos dos activos. Las carteras que estarían por acá adentro, ¿puedo armarlas, las que están acá adentro de esta curva? Sí. Sí, pero ¿qué pasa? Siempre existe una que tenga un retorno mejor y están sobre la frontera, ¿no? Sí. Claro. ¿Las que están por afuera las puedo armar? No. No. Ok, primer punto. Cuando aparece ya la forma curva de la frontera de posibilidades de inversión, detecto una cosa, que por ejemplo, una cartera que yo podría haber armado si el coeficiente de correlación es 1, cuando el coeficiente de correlación es -1, puedo encontrar una cartera que tenga el mismo nivel de retorno, ¿se dan cuenta? Que tenga el mismo retorno esperado, pero ¿cómo es el riesgo de la cartera? Menor. Afirmen, menor. Puedo armar carteras que tengan el mismo retorno que hubieran tenido si el coeficiente de correlación hubiera sido 1, pero con un riesgo menor. Entonces, no solamente el riesgo de la diversificación implica o sucede cuando yo voy incorporando más activos, sino también cuando los activos tienen correlación cada vez más chica. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que sucede. ¿Sí? Fíjense lo que sucede. Ahora, una cartera que nosotros podríamos haber construido si el coeficiente de correlación lineal hubiese sido 1, ahora puedo generarme una cartera que tenga el mismo retorno, pero menos riesgo. Por otro lado, otra característica que yo puedo encontrar acá es que existe una cartera que se llama la cartera de mínima varianza. Esa cartera, ¿qué característica tiene, chicos? ¿Por qué se llama Tiene de mínima menos varianza? riesgo, maximiza tu riesgo con la mínima varianza. Maximiza tu retorno con la mínima varianza, digamos. En realidad, ahí el objetivo, más que maximizar el retorno, sí, es cierto que sería el máximo retorno que puedes alcanzar con la mínima cantidad de riesgo. Correcto. Se obtiene minimizando la función de la varianza, es decir, vos tendrías que encontrarle el mínimo a esta función, ¿sí? Tendrías que encontrarle el mínimo a esto. ¿Se acuerdan cuando en matemática empresarial ustedes le buscaban los extremos a las funciones? Sí. Derivaban, igualaban a 0 y después demostraban si era un mínimo. Bueno, acá lo que harían es eso, le buscarían el mínimo a la función de la varianza, ¿sí? ¿Por qué es importante quizás el portafolio de mínima varianza? Porque me permite dividir en dos a esta frontera. Te hago una pregunta. Carteras que están por abajo de la mínima varianza, ¿invertirías ahí? Por más que estén sobre la frontera.
No. No, porque siempre existe una que tiene mejor retorno, ¿no? ¿Me siguen? ¿Para qué me sirve la de mínima varianza? Mejor retorno con menos riesgo. Para el mismo nivel para el mismo nivel de riesgo tenés más retorno. Para el mismo nivel de retorno tenés menos riesgo. Claro. ¿Sí? Entonces te divide en dos a esta frontera y a la parte por arriba de la frontera de posibilidad de inversión se le llama frontera eficiente. Directamente vos estarías mirando la parte de arriba de la curva. Serían todas las carteras que van de la frontera, de la mínima varianza para acá. Menores no invertirías, porque siempre existe una mejor, ¿sí? Esto empieza a ocurrir entonces cuando estamos combinando activos que tienen un coeficiente de correlación menor a 1. Fíjense que entonces divide la frontera de posibilidad de inversión en dos partes, una eficiente y una descartada, básicamente. Bien. ¿Qué sucedería con esto, con la frontera eficiente cuando nosotros vamos perdiendo correlación? Fíjense que es como que se va estirando y para el mismo nivel de riesgo yo puedo encontrar carteras que tengan más retorno o para el mismo nivel de retorno puedo armarme carteras que tengan menor riesgo. Inclusive, si yo armara carteras con dos activos que tienen correlación perfectamente negativa, existe una cartera teórica, que ¿qué característica tiene, chicos? ¿Qué observan? Que pareciera que es libre de riesgo, ¿no? Que tiene riesgo cero, básicamente. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo el efecto o la fuerza de la diversificación también ocurre cuando nosotros empezamos a combinar activos que tienen correlación cada vez más baja. Nada, me parece que es enriquecedor y esto viene a fortalecer justamente la idea de cómo nosotros podemos armar carteras y qué clase de activos, ¿no? Tendríamos que hacer toda una búsqueda de cómo se comportan los activos, ¿no? Hay mucho que tiene que hacer el portfolio manager para poder armar este tipo de cosas. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Van entendiendo a qué apunto? ¿Sí? Les repito, sí, para que realmente le interesen estos temas y no estudian finanzas, anímese y tome teoría financiera de la evaluación 1. Tienen un muy buen profesor, tienen una materia que creo que les va a enseñar muchísimo y les abre la cabeza y los va a desafiar a ustedes. Sí, la verdad que los va a desafiar. ¿Sí? Y para mí, cuando uno enfrenta materias que pueden ser un desafío, te demuestran que puedes entender y aprender cosas que quizás antes te autolimitabas. Bueno, habiendo dicho esto, viene la parte en donde, si bien yo ya les mostré cuáles serían las carteras que podemos armar, ahora, ¿qué es lo que falta? Digo, ok, vos me mostraste todas las carteras posibles que podés armar. Ok, ¿cuál armás? ¿Cuál armás? ¿Cuál es la que vas a armar? Porque todas esas, si todos los inversores enfrentan la misma información, por supuesto que todos se enfrentarían, si quieren, la misma frontera eficiente, si todos los inversores enfrentan la misma información. Pero ¿todos tenemos el mismo grado de aversión al riesgo? ¿Todos tenemos el mismo grado de aversión al riesgo? ¿Qué creen? No, por distintos motivos, ¿no? Por edad, por dinero que tengamos, por objetivos de inversión. Tenemos distintos criterios. Siempre suponemos que somos aversos al riesgo. Siempre suponemos eso. Pero, básicamente, sí tenemos que entender que todos podemos
enfrentar el mismo set de información, de hecho es lo que nos pasa en la realidad, ¿no? Todos enfrentamos los mismos activos financieros, pero elegimos distinto. Bueno, acá viene la parte subjetiva, que viene la parte de la microeconomía y dice Markowitz, supongamos que existe una función de utilidad que mida nuestro grado de satisfacción con respecto al retorno obtenido y al riesgo incurrido. ¿Qué querríamos hacer con nuestra función de utilidad, chicos? ¿Cómo hacíamos en microeconomía? ¿Qué hacíamos con la función de utilidad? Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué hacemos con nuestra función de utilidad en microeconomía? ¿Qué hacíamos? ¿La buscamos maximizar? ¿Me estás preguntando? ¿Me estás afirmando? La buscamos maximizar. Correcto. Buscábamos maximizar nuestra función de utilidad. Entonces, a ver, ¿se acuerdan que la función de utilidad la veíamos a través de las curvas de indiferencia? ¿Cómo podemos deducir la forma de esas curvas de indiferencia? Por supuesto que no son idénticas a peras y manzanas. A ver, hagamos de cuenta que tenemos una cartera acá. Las carteras que están acá abajo, en este cuadrante, ¿tienen menos retorno y más riesgo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen menos retorno y más riesgo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ok, con lo cual, ¿esta cartera es mejor que estas que están acá? Sí. Bueno, carteras que están en el cuadrante 2, en este acá, las que yo estoy mostrando con el cursor, tienen más retorno y menos riesgo. ¿Las que están acá tienen que ser mejores que esta? Sí. Ok, esta tiene más riesgo pero tiene más retorno y estas tienen menos riesgo pero también tienen menos retorno. ¿Puedo asegurar que estas son mejores que esta? ¿Y esa no sería la parte subjetiva? No, la parte subjetiva es la que vos vayas a elegir. Yo lo que les pregunto, ¿carteras que están por acá y carteras que están por acá son mejores que esta o esta es mejores que las que están acá? Es que es proporcional. No. O sea, ¿no sería acorde al perfil? Chicos, ¿qué es una curva de indiferencia? Una función de utilidad. No, es un nivel de la función de utilidad. ¿Por qué se llama curva de indiferencia? Porque te da lo mismo en microeconomía, te da lo mismo elegir entre el bien 1 o el bien 2. Te da el mismo nivel de utilidad en todo, No, en distintas combinaciones. A ver, voy a corregir un poquito lo que dijiste, venís en un buen sentido, pero se llama curva de indiferencia porque ahí están todas las combinaciones de los bienes 1 y 2 que te generan el mismo nivel de utilidad. Ahora sí, ibas en el buen sentido. Acá vos podés tener carteras que si tienen más riesgo y más retorno, o que tienen menos riesgo y menos retorno, te pueden generar el mismo nivel de utilidad. Entonces, ¿cómo miran las curvas de indiferencia? Miran de esta manera y crecen en este sentido. Crecen para acá. Porque como somos aversos al riesgo, le damos la espalda al riesgo. Y los mejores niveles van a estar ahí. Fíjense cómo, entonces, si hay una curva de indiferencia que pasa por esta cartera, vas a tener carteras que van a tener menos riesgo y menos retorno, pero que más riesgo y más retorno y te generen el mismo nivel de utilidad que esta. Ahora, a medida que yo me vaya moviendo para este cuadrante, me voy a encontrar con mejores niveles de utilidad. Porque voy a tener carteras que tengan más retorno y menos riesgo. O sea, la función de utilidad va creciendo, obviamente, para ese lado. Y acá vamos a combinar esto, que esto forma parte de las preferencias del inversor, que va a depender de la función de utilidad del inversor. Esto es lo que nosotros en algún momento vamos a combinar con qué cosa. Porque en algún momento en microeconomía ustedes hacían esto. ¿Qué les mostraba la restricción presupuestaria en microeconomía? ¿Qué les mostraba? La restricción presupuestaria, ¿qué les permitía a ustedes? Y no sé si con las palabras correctas, pero te ponía un límite hasta la combinación que vos podías hacer, digamos, porque era, digamos, si yo tengo un cierto presupuesto, no puedo elegir más de una cierta combinación de bienes. Correcto. La restricción presupuestaria te mostraba
las combinaciones de canastas que podías armar, ¿no? Más que estas, más que las que están por acá, no las podías armar, ¿te acordás? Porque no las podías comprar. Claro. Ok, entonces vos encontrabas que el máximo nivel de utilidad posible era esta que estaba acá. ¿Te acordás de eso? Sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que haría Markowitz ahora? En lugar de llamar restricción presupuestaria, tenés una frontera eficiente que te muestra todas las mejores carteras posibles que podés armar con esos activos. Esa es la parte objetiva. Pero ¿dónde está la parte subjetiva? ¿Cuál es la cartera entre todas esas que vos vas a armar? Y ahí viene la función de utilidad. Y vos vas a hacer tangencia en algunas carteras dependiendo de tu grado de aversión al riesgo. Por ejemplo, una persona que es muy aversa al riesgo, ¿dónde haría tangencia seguramente? En mínima varianza. Y muy probable, si es muy aversa al riesgo, probablemente arrojaría que la tangencia coincida con la de mínima varianza, ¿no? Y esa sería la mejor cartera para ese inversor. Y una persona muy poco aversa al riesgo, quizás haría tangencia mucho más para este lado, ¿no? Más por acá. ¿Se ve la idea? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ven dónde está la parte objetiva? La parte objetiva es el armado de la frontera eficiente. La parte subjetiva es donde se hace la tangencia en base a tu función de utilidad, en donde tu función de utilidad depende básicamente de tu grado de aversión al riesgo. Si vos sos una persona muy aversa al riesgo, vas a tener una recomendación que sería invertir en una cartera que tenga menos riesgo, pero por supuesto va a tener menos retorno. Si sos menos averso al riesgo, la recomendación va a ser, y seguramente, armate una cartera que para vos va a tener un poco más de retorno esperado, pero más riesgo incurrido. ¿Se entiende a qué apunta la teoría de Markowitz? ¿Cómo funciona? ¿Se entiende la idea? ¿A qué apunta? ¿Ven que es microeconomía aplicada? ¿Se entiende que esto es microeconomía aplicada? Teoría de la cartera es microeconomía, chicos. Es cómo un inversor toma decisiones óptimas. ¿Sí? Un inversor se enfrenta a un mundo donde hay una clase de activos. Y la pregunta, la toma de decisiones es, ¿cómo invierto mi dinero? ¿Puedo encontrar una combinación óptima que me permita maximizar mi nivel de utilidad? Markowitz te dice que sí. ¿Sí? Que existe la posibilidad. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende a qué apunto con esto? ¿Sí o no? ¿Qué preguntas hay? ¿Sí? Recuerden, estamos viendo un inversor averso al riesgo que se enfrenta a un determinado set de información, que tiene un determinado horizonte temporal y que hasta el momento todos los activos son riesgosos. Que vamos a ver la clase que viene. Vamos a ver que en realidad existe, vamos a suponer que existe un activo que no tiene riesgo. Y eso me va a cambiar la forma de ver las cosas. Y ahí me voy a tener que dar cuenta por qué cuando Estados Unidos estornuda el mundo se contagia. ¿Sí? Y eso va a cambiar la manera en la cual un inversor puede tomar decisiones también. Si existe, profe, igual una consulta. Sí, para que termine la idea. Si existe la posibilidad de invertir en un activo libre de riesgo, entonces yo puedo diversificar aún más. Sí, te escucho, dale. Volviendo al cuadro anterior, de activos menos riesgosos pero muy rentables. Yo tengo hay una dicotomía con eso, porque se supone acá que el riesgo anterior a ese. Ahí. Que hay cartera menos riesgoso, más retorno. ¿No se supone que hay una relación directa entre el riesgo y el retorno? A ver, no, pero vos, dependiendo cómo vos armes la cartera, o casualidad, puedes armar carteras que tengan más riesgo
o menos riesgo, y evidentemente, dependiendo tu habilidad, esto es algo objetivo, vos podrías encontrar carteras que tengan menos riesgo y más retorno. Ahora, la que vos vayas a elegir va a estar trabajando con una relación óptima entre riesgo y retorno. ¿Sí? Acá esto, digo, las carteras que vos puedas armar son datos objetivos, de que esto depende de cómo vos distribuyas tu dinero. ¿Ok? La que vos vayas a elegir es la que va a estar optimizando la relación riesgo-retorno en base a tu grado de aversión al riesgo. ¿Ok? Pero para terminar de entender eso, lo que vos estás planteando, necesito que exista el activo libre de riesgo. Para que yo pueda exigir un plus porque haya riesgo, tengo que entender que hay algo que no tiene riesgo. En este mundo que estamos viendo hasta ahora, todo tiene riesgo. Para entender lo que vos estás diciendo, yo necesito suponer que existe un activo libre de riesgo que te pone un piso a lo que vos tendrías que exigir. Y ese va a ser el bono del Tesoro norteamericano. Si el bono del Tesoro norteamericano no tiene riesgo y rinde 3%, ¿cuál es lo mínimo que vos le exigís a todo lo demás? 3. Ok. Pero para que vos puedas hacer ese razonamiento tiene que existir algo que no tenga riesgo. ¿Ok? Todavía no existe eso. Hasta acá existen carteras que tienen más riesgo y menos retorno, más riesgo y más retorno, menos riesgo y menos retorno. Pero para poder hacer algo objetivo sobre lo que vos estás planteando, tiene que existir algo que no tenga riesgo. Si existe algo que no tiene riesgo, se transforma en un costo de oportunidad para todos. Profe, perdón. Sí. ¿Vos lo que estás planteando es algo parecido al modelo KPM o...? No. Modelo KPM, digo, no anticipemos temas que no vimos todavía, pero el modelo KPM, ¿sí? El modelo KPM es un modelo que es de equilibrio general y que todo lo que salga del modelo KPM viene de esto, ¿sí? El modelo KPM es un modelo de equilibrio general. Esto no es equilibrio general. Esto es elección de una cartera óptima, donde la cartera óptima después lo vamos a transformar en un modelo donde hay un mercado, y donde hay un mercado y hay un activo libre de riesgo, y con una serie de supuestos llegamos al modelo CAPEM. Pero no, el modelo CAPEM es un modelo de equilibrio general que para poder llegar a ese modelo tengo que pasar por acá, por la decisión individual. En la microeconomía, ustedes para entender el funcionamiento de un mercado, tuvieron que pasar por la demanda de mercado. Y la demanda de mercado sale de la suma de las demandas individuales. Las demandas individuales salen de las decisiones de consumo de los agentes. ¿Sí? Y falta para el modelo CAPEM. El modelo CAPEM tiene un montón de otros... Digo, en algún momento vamos a encontrar la Capital Allocation Line, después se va a transformar en Capital Market Line, y se va a parecer al modelo CAPEM, pero el modelo CAPEM piensa de otra manera. El modelo CAPEM te dice cuánto tiene que rendir un activo en equilibrio. Y por supuesto, va a aparecer el activo libre de riesgo, porque el activo libre de riesgo es un costo de oportunidad mínimo para todos. Pero ojo, para entender el modelo CAPEM, tengo que entender primero la decisión individual. Si no, no puedo llegar. ¿Sí? Profe, yo ahora le quiero hacer una pregunta más random. Acá estamos hablando de la cartera y todo lo que estamos viendo son acciones, bonos y demás. Sí. Si yo me quiero armar una cartera bien diversificada, como usted dice, y quiero empezar a operar en criptos, ¿también la tendría que poner con el mismo análisis? ¿O lo tendría Todos los activos que se puedan armar. Acá estamos viendo solamente 2 activos. ¿Sí? El modelo de Markowitz original, el de Portfolio Selection, en realidad no son 2 activos, son N activos riesgosos. Si alguno de ustedes tiene ganas de leer el paper, se busca el paper y se va a dar cuenta. Nosotros, ¿por qué lo explicamos con 2 activos para hacerlo más fácil? ¿Sí? Listo, pero entran todos los activos del mercado que uno pueda llegar a tenerlo, lo hacemos todo el mismo análisis. Perfecto. Todos los activos tienen un retorno esperado y un desvío. ¿Sí? Todos. Bien. Gracias. ¿Hasta acá quedó claro la idea a qué apunta el modelo de Markowitz? ¿Cómo lo piensa? Parte objetiva son las carteras que yo puedo armar. Parte subjetiva, ¿cuál es la mejor cartera óptima entre todas esas para mí? Y eso variará de mi grado de aversión al riesgo.
¿Sí? ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Es la misma para todos los inversores y la función Si suponemos que todos los inversores enfrentan el mismo set de información, sí. Markowitz no plantea eso. Markowitz dice, mirá, si vos te enfrentás a un determinado set de información, vos te armás una frontera. ¿Ok? Porque está siempre el debate sobre expectativas homogéneas y expectativas heterogéneas. Markowitz nunca dijo nada sobre eso. ¿Sí? Ahora, cuando uno supone que todos tenemos las mismas expectativas y que todos enfrentamos en los mismos sets de información, todos tendríamos en ese caso la misma frontera. En ese caso, si todos enfrentamos la misma información, todos tendríamos la misma frontera. ¿Me seguís? Sí. ¿Dónde variaría de todas maneras? ¿En cuál cartera vamos a elegir? ¿Me seguís la idea? Sí, claro, ahí se desplaza la función de utilidad en base a la versión. La función de utilidad va a ser tangencia en una cartera o en otra dependiendo de tu grado de aversión al riesgo. Claro, exactamente. Perfecto. Esa es la idea del modelo de Markowitz simplificada, ¿no? Bien, chicos, preguntas de la clase de hoy. ¿Quedó alguna pregunta, consulta? La clase que viene, yo voy a retomar con armar una cartera, que hay un ejercicio, de ejercicio 1 hace de carteras. Después voy a avanzar con esto y la idea es llegar al modelo CAPEM que su compañero les nombró, que después va a ser el más utilizado por nosotros. Es un modelo de equilibrio general. Yo les dije al empezar la clase de hoy que nosotros queríamos llegar a un modelo de equilibrio general. Y para poder llegar, primero tengo que entender el fenómeno individual. Llegaremos a un modelo en el cual nosotros vamos a suponer que todos los activos correctamente evaluados en equilibrio se evalúan en base a lo que diga ese modelo. ¿Sí? Bien. Y chicos, hasta acá llegamos hoy. La clase que viene, viernes que viene es feriado, ¿no? ¿Ya es feriado? Sí, es feriado, supuestamente. Bueno, Es feriado. entonces, aprovechen para ponerse al día con el estudio de esta materia. Nosotros nos estamos viendo el viernes 9, ¿sí? Así que intensa la clase del viernes 9. Chicos, les deseo que terminen muy bien el día. Gracias para los que se quedaron hasta ahora. Y que tengan muy buen fin de semana y muy buen fin de semana largo, que lo disfruten muchísimo la semana que viene. Muchas gracias. Buena semana, profe. Gracias igualmente para todos, buen fin de... Sí, ¿quién tiene una pregunta? Acá, Mercury. Yo entré a la clase de hoy 18:55. No sé si Sí. como lista. No. Tengo acá un reporte de quienes se conectaron. Buenísimo, gracias. Bueno, Gracias, chicos. buen fin de. Cuídate, che. Un abrazo. Gracias.